Entonces, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde sea que estén en el mundo. Hoy día tenemos la presentación de Delio, Lucena Viquero, así que Delio, te dejo a ti la plataforma. De acuerdo, pues muchas gracias. Justamente, pues hay que empezar, yo creo que por agradecer a la organización de este tipo de coloquios, que, pues, bueno, especialmente a ti, Francisca, pero hay más gente detrás, y porque al final nos da una oportunidad, pues eso, de darnos a conocer un poco más los unos a los otros, lo que hacemos y hacer un poquito más de piña. Y bueno, pues hoy voy a empezar. Voy a presentaros este trabajo que he titulado Capturando animales fantásticos, mesoanálisis de las estructuras de roles interdependientes, bueno, al final no es un trabajo en sí mismo, porque son más bien partes de distintos trabajos que he ido uniendo. Por eso los colaboradores estos que aparecen aquí, Olivia Cornotti, Stefano Polini, Jean Michel, nunca han trabajado juntos los tres a la vez, o hemos trabajado los cuatro, pero bueno, han contribuido y por eso están aquí. Y eso por un lado. Por otro lado, contar que, bueno, esto es como suele suceder muchas veces en ciencia, esto es una historia que contamos al revés. Yo voy a empezar aquí en esta presentación a hablar de un cuadro teórico, de una metodología y finalmente vamos a llegar a lo empírico con los resultados y tal. Pero como sabéis, lo que suele suceder es un poco al revés, y ha sido el caso de este estudio. Entonces, un poco en contexto, esto forma parte de lo que ha sido mi tesis. Entonces, yo empecé a trabajar mi tesis en dos dominios en paralelo. Uno era el tema de la innovación, el otro era el tema de las finanzas. Y para responder a cuestiones específicas de cada uno de estos dominios, pues bueno, nos encontramos con que las herramientas que estamos movilizando pues no eran suficientes, había una serie de problemas, cometimos un montón de errores, aquello fue un desastre, tropezándonos todo el rato, hasta que al final encontramos pues, una serie de metodologías que se adecuaban a lo que queríamos hacer, que nos eran útiles y finalmente encontramos un cuadro teórico que unía estas metodologías y bueno, nos parece que resultaba muy interesante. Entonces, por eso en algunas partes vais a entender por qué hay cierta construcción, por qué incluye cierto tipo de elementos. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con la conferencia de Emilio, o bueno, con la presentación esta, y es, a ver si funciona aquí. Y es la cuestión esta de los animales fantásticos. Michael, la primera pregunta es, ¿qué es esto de los animales fantásticos? Y vamos a pasar ahora a definirlos, que al final pues, bueno, es una cuestión, es uno de los nombres que se da a lo que se ha conocido como las organizaciones híbridas. Y vais a ver que este dibujo de la hidra no lo he escogido por casualidad, tiene que ver con esto. Y los animales fantásticos, este término, este concepto, lo encontramos en algunos autores de la economía, sobre todo la economía institucionalista, como son Williamson y Menard, donde van a hablar de strange animals y concretamente, bueno, para referirse a las organizaciones híbridas. Las organizaciones híbridas, ellos van a observar el mundo y van a decir, bueno, hay fenómenos socioeconómicos donde vemos que hay actores, que son individuos o organizaciones, que van a llegar a acuerdos entre sí para la consecución de objetivos tanto individuales como colectivos. Pues hasta ahora todo bien. Y dicen, bueno, estos son formas de acción colectiva que tienen su origen en comportamientos de tipo microeconómico, son interacciones entre los actores y que van a generar efectos macroeconómicos. Pero lo que es interesante es que estas organizaciones se van a situar a un nivel meso, un nivel mesoeconómico, es decir, supradiático. Por lo tanto, vamos a necesitar, si queremos estudiar este tipo de fenómenos, vamos a necesitar unas herramientas adecuadas que permitan el estudio de esta forma de acción colectiva. Lo que quiere decir que tenemos que ser capaces de capturar las propiedades de tipo meso. Dicho de otra forma, tenemos que ser capaces de preservar dentro de los análisis lo específico, lo que hace diferente las organizaciones híbridas, es decir, esas propiedades agregadas que hacen que las organizaciones híbridas sean más que la suma de los individuos que las forman. Y como podéis imaginar, bueno, esto es un cuadro teórico que hemos cogido de las ciencias económicas, pero que podemos muy bien ampliar al conjunto de las ciencias humanas y sociales. No nos quedan, podemos encontrar en la sociología, en la antropología, cuadros teóricos o, digamos, elementos conceptuales que se adaptan a esto.
Y como decía en mi tesis, yo estuve trabajando son 2 dominios y llegamos a 2 tipos de identificación de 2 tipos de organizaciones híbridas en función de sus propiedades meso, que además corresponden con 2 formas fundamentales de relación social, es decir, la interacción y la afiliación. Por un lado tenemos las organizaciones híbridas horizontales, que se suelen trabajar a través de redes de afiliación, por lo tanto nos vamos a focalizar como en las propiedades emergentes, que son las propiedades grupales comunes a un conjunto de individuos que llevan a cabo la acción colectiva, y para capturar estas propiedades grupales o comunes vamos a utilizar una metodología o proponemos una metodología que es la de los lugares. Y esto lo hemos aplicado concretamente a los estudios de ciencia e innovación y ya presenté todo esto en la anterior presentación que hice hace unos meses aquí en estos coloquios de redes. Y ahora lo que voy a presentar es este segundo tipo, que son las organizaciones híbridas verticales, que las hemos llamado así, y que se van a caracterizar por tener roles de tipo que son interdependientes o complementarios y que podríamos identificar o podríamos analizar a través de lo que se conocen como redes de interacción supradiádicas. Hay muchas palabras redundantes en toda esta presentación, pero bueno. ¿Qué son las organizaciones estas híbridas verticales? Pues bueno, al final se van a caracterizar por ser unas estructuras de relaciones de interacción. O sea, aquí la interacción es importante, mientras que las de afiliación no lo son. O sea, no lo son en cuanto a sus propiedades agregadas. Y donde vamos a tener roles que son interdependientes o complementarios. Vamos a explicar esto un poquito. Es decir, en este tipo de situaciones, de forma de acción colectiva, los actores van a llevar a cabo determinadas formas de comportamiento los unos con respecto a los otros, o dicho de otra forma, determinado tipo de relaciones o de interacción los unos con respecto a los otros, es decir, que van a asumir roles, la definición de rol, sobre todo si vamos a NADEL y demás, porque no estamos ahí. Y un elemento muy importante, fundamental, es que la acción colectiva, los objetivos de la acción colectiva, la estructura en sí, solo tiene sentido, solo puede alcanzarse si todos los roles y los vínculos entre ellos están presentes. Es decir, hay un elemento de indisolubilidad. Bueno, sería que la unidad de interacción ha de ser indisoluble. O sea, no podemos imaginaros una relación de tío-sobrino, no puede existir si no tenemos un padre-hermano en medio. Simplemente no existe, lo necesitamos. O sea, tienen que estar todos los roles presentes. Por lo tanto, existe un desafío de tipo metodológico, que es capturar a la vez la estructura de interacción y la unidad de la acción colectiva. Y, por tanto, vamos a conceptualizar todo esto, todas estas organizaciones híbridas verticales como lo que la literatura ha llamado o identificado como unidades de interacción supradiádicas o High Order Interaction Units, pero vamos a ir un poquito más para allá. Dentro de esta, digamos, que los autores que han trabajado esto, tanto en la sociología como en Bonacci, pero ahora mismo también mucha gente en física, de hecho están a tope los físicos con las High Order Interaction Units, pero nosotros vamos a ir un poco más allá. Ya veréis cómo. Claro, todo esto, esta teoría es muy bonita, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro concepto de qué queremos estudiar, pero el tema es ese elemento metodológico, el cómo podemos capturar estos animales fantásticos. Entonces, en esta parte, como he dicho antes, nosotros hemos tenido una historia de fracasos hasta llegar a donde hemos llegado. Por lo tanto, os voy a hacer seguir este camino de fracaso para que veáis por qué lo que hemos utilizado no funcionaba y en qué fallaba y a dónde nos ha llevado. Que ha sido esta cuestión de los métodos de hiperestructuras y cadenas. Las cadenas. Cuando pensamos en las formas estas de interacción supradiádica o de unidades de interacción supradiádica, tenemos que tener la mente abierta, o sea, hay muchas posibilidades. Pero para explicarlo y para entenderlo, yo creo que vamos a ir a lo simple, que son las cadenas. O sea, vamos a tener una serie, una secuencia, por decirlo así, no penséis en términos temporales, pero bueno, una secuencia de actores con una relación entre ellos. Aquí tenéis un esquema que puede representar un poco lo que queráis. Hay 12 individuos involucrados en
6 cadenas y podéis imaginar que las cadenas son procesos, mismamente, ¿vale? Claro, para estudiar esto hay 2 elementos en los que nos deberíamos fijar, a ver cómo podríamos estudiarlo. Por un lado está la estructura de interacción, como hemos dicho, que son las medidas clásicas, el grado, las betweens, etc. Y por otro lado también nos interesa ver la cuestión de la unidad. Y la unidad se puede ver muy bien a través de la supresión de nodos y el concepto de sustituibilidad, que es un poco el estudio de la resiliencia en economía. Pero que bueno, que vais a ver un poco más adelante cómo se utiliza todo esto. Entonces, digamos, la primera tendencia, cuando tenemos una situación como la del esquema, que tenéis aquí en la izquierda, es, bueno, pues vamos a coger y cada vez que tenemos una etapa dentro de esa cadena, pues vamos a vamos a poner una línea entre los actores y como además la cadena tiene una cierta direccionalidad, pues hacemos arcos y construimos pues una red, que es la que tenéis a la derecha, que es una red simple. Y esto nos va a causar una serie de problemas cuando estamos estudiando las cadenas. O sea, el primer problema es que las distintas medidas, como el grado, van a depender mucho del rol que ocupan los actores dentro de las cadenas. Y cuando vamos a adicionar las cadenas, es decir, vamos a crear una red de cadenas y vamos a comparar los actores los unos con los otros, máxime si estos actores toman roles distintos en cada una de las cadenas, posiciones distintas, o tenemos cadenas que son de distinto tamaño, nos va a llevar a unos problemas de sobre o subestimación de la importancia de los actores cuando los comparamos los unos con los otros. Otro problema es que perdemos la unidad de las cadenas, perdemos la identificación de las cadenas y también de los roles dentro de las cadenas. Y esto lo vemos muy bien con el actor número 6. O sea, si analizamos la intermediación, perdón, de la red de la derecha, sale que el actor número 6 es el más importante, es el más intermediario. Pero esta intermediación viene porque está al final de 2 procesos, de 2 cadenas, y al principio de otra. Claro, si los procesos no tienen relación entre sí, no tiene ningún sentido esta centralidad de intermediación. Y claro, si lo comparamos con otros, resulta complicado, ¿no? Porque no sabemos de dónde viene esa intermediación, si es por su posición dentro de las cadenas, si es por las cadenas entre sí, se pierde uno. Y luego está la cuestión esta de la sustituibilidad, que hablaba antes, que es qué pasa cuando quitamos un nodo. Si hemos dicho antes que las cadenas son unidades indisolubles, en este tipo de representación en red simple, si quitamos el nodo número 3, pues no sabemos muy bien qué pasa. O sea, desaparece el nodo 3 y punto. No tenemos no vemos otro impacto. Y acordaros, las cadenas son indisolubles. El siguiente paso, digamos, natural, sería decir, bueno, vamos a complicarnos un poquito la vida y vamos a hacer redes multinivel. Como cada etapa dentro de ese proceso, pues resulta que corresponde a una forma de relación diferente, porque eso son etapas, pues vamos a coger cada una de esas etapas, va a ser un tipo de relación, vamos a adicionarla y entonces vamos a tener una red multinivel, que es la que tenéis en la derecha, donde se representa el esquema de la izquierda. Y aquí, al menos, digamos, en nuestra concepción y lo que eran nuestras problemáticas, veíamos un problema. O sea, para nosotros era un problema, no tiene por qué ser un problema siempre. Para nosotros lo veíamos como un problema y era esa pérdida de la continuidad o de la unidad de las cadenas. Es decir, si cogemos, por ejemplo, la cadena 1, 2 y 3, podemos ver muy bien en la primera capa por dónde va, pero luego se juntan todas estas cadenas en el nodo 2, que sube, y en la siguiente capa no vemos muy bien para dónde va cada uno. Se pierde un poco esa continuidad. Bueno, la roja al final que va para arriba, con este con uno, con el otro, se pierde eso. Y este problema no solamente lo hemos visto nosotros. Hay este artículo de Rodríguez y Chinavier, donde dan cuenta de este tipo de problemática. Entonces lo que nos dicen, bueno, no es un problema, lo que podemos hacer es incluir filtros. Entonces, cuando hay algún tipo de proceso así o de continuidad que queramos guardar, pues incluimos un filtro, que al final es
por decirlo, una especie de anotación dentro de nuestra construcción de la red, donde decimos, pues, bueno, aquí hay que tener en cuenta que sigue por aquí. Es una solución, pero no es una solución óptima, porque cuando tenemos redes que son miles de cadenas, pues implica utilizar miles de filtros, entonces todo se complica un poco más. Y además está la cuestión teórica, pero bueno, ya de por sí, o sea, es una solución, pero no es óptima. ¿Y cuál es la solución óptima que nosotros hemos encontrado? Pues es utilizar hiperestructuras, que han sido hiperestructuras definidas tal y como lo hacen por Criado y autores en este artículo de 2010. Y nosotros hemos empujado un poco más. Ellos trabajan con redes de interacción, bueno, redes simétricas. Nosotros lo aplicamos a redes asimétricas. Por lo tanto, pues, bueno, vamos un poquito más para allá, pero también nos autolimitamos. Creemos que podemos hacer estructuras más complejas. Sobre esto volveré más tarde. Pero bueno, hablamos de la metodología de las cadenas. Y claro, la hiperestructura. Esta cosa tan rimbombante, hiperestructura, que suena así como muy, es algo muy simple en realidad. Se trata simplemente de una asociación entre una matriz de adyacencia, a través de la cual vamos a guardar las interacciones, con unas matrices de hipergrafo. Entonces, cada actor y cada relación entre pares de actores que están recogidos por la matriz de adyacencia va a estar conectada, va a estar asociada a un hiperedge, sería un hiperarista, o una hiperarista que aparece reflejada en esas matrices. Por lo tanto, con respecto a nuestra problemática, estamos conservando a la vez pues, la red de interacción y la unidad de las estructuras. Por lo tanto, pues objetivo conseguido. Bueno, llegar a esto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y claro, todo esto pues queda muy bonito, ¿no? Hablar de organizaciones híbridas, animales fantásticos, hiperestructuras, pero claro, esto es lo concreto, ¿dónde está? Pues hemos visto o vemos que hay casos donde nos dan la razón y, digamos, podrían utilizarse este tipo de metodologías, donde sería interesante utilizarlas y donde se han utilizado, donde hemos utilizado y nos dan unos resultados, digamos, satisfactorios para lo que nos planteábamos. Entonces, esto lo vamos a hacer, la cuestión esta de las aplicaciones, de lo empírico, es, pues bueno, planteamos que esta aproximación nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea, es decir, las estructuras económicas y sociales, y concretamente, pues, para ver esta cuestión de la unidad se ve muy bien con el estudio de la resiliencia cuando se simulan choques, es decir, cuando andamos eliminando parte de la red. Y para ello, pues vamos a coger tres casos: la red de transporte, las cadenas de producción y suministro, la supply chain, y las redes financieras. Creo que de tiempo no voy mal. La red de transporte. Tenemos un estudio, que hay varios, hay muchos estudios así. Un estudio de una red de transporte es este de Calatayud, Manga y Palacín, donde ellos van a estudiar las redes de transporte de la marina mercante en América. Entonces van a coger todas las compañías que hay de marina mercante o las grandes, van a coger las rutas que hacen, entonces las rutas de cada una de las compañías forman una capa y las adicionan todas para crear una red multinivel donde va a tener pues, el conjunto de la red de transporte de la marina mercante de Estados Unidos, o sea, de América, el continente. Y claro, van a estudiar su vulnerabilidad con esta sencilla metodología de suprimir nodos. Entonces, y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Pues tenéis la red completa en el grafo de la izquierda y la red de la derecha es la misma red, pero cuando se suprimen los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que con esta metodología y esta visión que tienen, creemos que subestiman el impacto de los choques. Me explico. Ellos no tienen en cuenta que una mercancía va a tener un origen y va a tener algunos países por los que va a transitar para llegar finalmente a un destino. Imaginaros una mercancía que sale de Chile y va a pasar por Panamá y va a transitar por Panamá y por México y va a llegar a Estados Unidos. Si suprimimos a Estados Unidos con su metodología, vemos que México está impactado.
pero no vemos el impacto que tiene en todos los otros países. Si ese producto ya no lo puedo vender en Estados Unidos, no tiene ningún sentido que lo transporte, ¿verdad? Lo cual quiere decir que va a estar impactado México, va a estar impactado Panamá y sobre todo va a estar impactado Chile, que es el país de origen. Y esto se vería muy bien si tuviéramos en cuenta la cuestión de la unidad de la cadena. Cosa pues, que ellos pues, no tienen. Otro caso, otro estudio que nos parece muy interesante, ya en las cuestiones de las cadenas de producción y suministros, es este de Lee y Gott, donde van a coger redes de trading, de negocio, de tráfico de mercancías, de bienes, y van a hacer un sistema, una red de 2 capas, donde una primera capa va a ser todas las relaciones de tipo del sector primario, y la segunda del sector secundario. Entonces van a aplicar un modelo de contagio para estudiar muy bien, para estudiar justamente el tema de la vulnerabilidad, y dan cuenta en este estudio de la importancia de la interdependencia del proceso entre ambos sectores. Dicho de otra forma, problemas que suceden en el sector primario van a tener un impacto en el sector secundario y a la inversa. O sea, por ejemplo, si empieza a faltar, estáis fabricando neumáticos y empieza a faltar caucho, pues va a haber un problema en la producción de neumáticos. Y este estudio pues, tiene un pequeño efecto, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos, que es una simplificación de la realidad, pero da igual, porque da en cuenta algo que consideramos que es muy importante, que es esa interdependencia, solamente que nosotros creemos que esa interdependencia no solamente se aplica intranivel, entre los dos sectores, sino también dentro del mismo sector. O sea, podemos obtener materias primeras y demás que van a tener una dependencia las unas con respecto a las otras, y luego que hay sistemas, digamos, más complejos. Pues lo que te decía de los neumáticos, pues vamos a requerir caucho, pero también acero. Entonces, pues bueno, esto no se vería tan bien con este tipo de sistema. Otro estudio interesante es este de Inoue y Todor, y ellos lo que hacen es decir, bueno, vamos a ver qué pasaría si hay un gran desastre natural, un macrochoque en Japón, y cómo esto afectaría a las cadenas logísticas. Y para ello van a proponer, o sea, no es análisis de redes, pero bueno, proponen un Agent Based Model, y para crear este modelo van a utilizar datos empíricos que son los del terremoto de 2011. Y este estudio está muy bien porque dan cuenta de una serie de cosas que son muy interesantes y que a priori pues, no son muy intuitivas o uno no cae directamente en ello. Primero es que los efectos indirectos son mucho más importantes que los efectos directos. Yo puedo tener una zona muy impactada, pero el problema no va a ser ese, el problema va a ser en todo lo demás y según vaya pasando el tiempo. Porque hay una dependencia entre los distintos procesos, entre esas cadenas logísticas. Luego, otro punto muy importante es que justamente dan cuenta de la importancia de los productos intermediarios y su baja sustituibilidad. Es decir, que muchas veces no vamos a poder sustituir, no vamos a poder adaptar las cadenas a esos cambios tan fácilmente, y que los productos intermediarios van a generar choque hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, como lo queráis. Y este estudio, un elemento muy bueno que tiene es que proporciona evidencia empírica de la importancia de la unidad de las cadenas. Esto que ellos plantean lo estamos viendo hoy día, la crisis de los microchips, que estamos viendo cómo afecta a sectores de la industria que no nos esperábamos, y es justamente un producto de tipo intermediario con una muy baja sustituibilidad. El atasco en el canal de Suez, ahora la crisis de los contenedores. Bueno, vemos que aquí que la cosa es más compleja, ¿no?, de lo que en un principio, pues bueno, otras metodologías pues, no, nos permitían. Y luego, por último, y me voy a dar prisa, porque ya voy a desbordar si no, es esta aplicación de las redes financieras. O sea, este es nuestro estudio, que tenemos un artículo publicado y otro que está en proceso de publicación. Bueno, lo vamos a enviar dentro de poco. Y se trata de un estudio de una red financiera histórica, la de los Sterling Bills of Exchange, o las letras de cambio de libra esterlina o esterlinas, que se trata de un mercado, de un instrumento monetario y financiero,
que fue muy utilizado durante la primera globalización y que permitió justamente a Inglaterra pues, tomar un sitio central dentro del panorama financiero internacional en este momento. Y nosotros estudiamos un año, es decir, tenemos un registro de todas las Bill of Exchange que compradas por el Banco Central de Inglaterra en ese momento, que no es todo el mercado, es una parte del mercado solamente. Pero bueno, tenemos un montón de datos. Y lo que es interesante a nivel de redes, y por lo que hemos llegado aquí a todo esto, es que tenemos una cadena muy simple con 3 actores. Tenemos un drawer, que suele ser una empresa o un particular que está situado en cualquier parte del mundo, entonces necesita dinero y va a contactar, va a establecer relación con un aceptor, que es un avalista, alguien que va a aportar garantías sobre esta persona. Esto va a ser un tipo de vínculo que se llama de originación de la deuda, donde vamos a tener una empresa y un banco. Este banco, este aceptor, está situado en Londres y luego esta deuda va a ser revendida, entonces va a ser distribuida dentro del mercado financiero vendiéndose a un discounter, que es otro banco que está situado igualmente en Londres. Y bueno, en realidad el proceso es mucho más complejo y esto solamente es un resumen, pero veis que hay 3 roles diferenciados y 2 tipos de relación distintos. Hay 2 elementos muy interesantes dentro de esta red. Uno es que tenemos actores que pueden ocupar distintos roles en distintas bills, en distintas operaciones, o incluso dentro de la misma. Es raro, pero a veces sucede. Es decir, yo puedo ser drawer en un momento dado y ser discounter en otro momento. Y luego otro elemento interesante es esta demografía. O sea, fijaros que tenemos unos 3.500 actores que son drawers, unos 1.400 que son acceptor y 145 que son discounter. Es decir, si cogemos y hacemos como una especie de flecha, nos sale una pirámide o un embudo, y a priori podemos pensar que justamente este tipo de estructuras, con este tipo de demografía, pues muy poco resiliente, es muy jerárquica. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar justamente la resiliencia de este sistema con estos conceptos de sustituibilidad, de supresión de nodos, y teniendo en cuenta, o sea, después de muchos errores, consiguiendo integrar esta cuestión de la unidad. Una letra de cambio, una Bill of Exchange, no puede existir si no tenemos los 3 roles. No existe, simplemente. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos estas 4 cadenas con 6 actores. Si suprimimos el actor en rojo, el C, pues, y no tenemos en cuenta la unidad, pues nada sucede, como en el caso anterior, pero si tenemos en cuenta la unidad de las bills, es decir, esa interdependencia, esa indisolubilidad, pues resulta que la bill en azul y en verde, esas 2 van a desaparecer, por lo tanto el actor A en azul va a quedar aislado, en términos económicos pierde el acceso al mercado, y hay otros actores, como por ejemplo el D y el B, que van a verse afectados por esa desaparición de C, pero que tienen una alternativa, es decir, hay una sustituibilidad, por lo tanto van a quedarse conectados a la red. Con esta técnica lo que hemos hecho pues, ha sido ver qué pasa cuando suprimimos uno a uno los bancos de nuestra red. No lo he dicho antes, pero tenemos un total de 8.888 bills, o sea, 8.888 operaciones que adicionamos para crear una red, y todos esos que están en rol de acceptor o discounter, pues los vamos quitando a ver qué pasa y cuál es su impacto. Y contra toda previsión, y sobre todo si lo comparamos con los mercados financieros contemporáneos, vemos que este mercado es muy resiliente. O sea, incluso cuando suprimimos el más importante de todos, que tiene una parte del mercado de más del 20%, pues el impacto, la cantidad de nodos que quedan aislados es muy bajo, porque hay una gran sustituibilidad. O sea, dicho de otra forma, no hay actores que sean de verdad esenciales. Y ya no me entretengo más en esto y vamos a resumir un poco lo que hemos visto. Pues al final pues tenemos estas organizaciones híbridas verticales,
que hemos definido como mesoestructuras mesoeconómicas, entidades mesoeconómicas, que se caracterizan por tener un sistema de roles interdependientes o complementarios. Entonces, metodológicamente, el desafío es de capturar a la vez la estructura de interacción y la unidad de la acción colectiva. Y para ello, pues nosotros planteamos el uso de una aproximación supradiádica, una aproximación meso, y concretamente, pues utilizar una metodología que son las hiperestructuras, o este método que nosotros hemos desarrollado, el método de las cadenas, que como digo, queda corto, o sea, se podría ampliar mucho más. Y lo que pasa con todo esto es que es muy nuevo. O sea, a que sepamos, no hay nadie, o sea, si bien el término de hiperestructura se ha utilizado en otros lados en economía, incluso lo vemos en teorías, digamos, en otros campos, en nanotecnología y demás, pero tal y como lo usamos nosotros, es decir, en ese sentido de criado y colaboradores de 2010, en ese artículo, en ese sentido no hemos encontrado ningún otro estudio. Y vemos un potencial enorme. Y claro, vemos, esto pues, implica una serie de desafíos y de oportunidades. O sea, por un lado, el desafío de adaptar las medidas estructurales, las clásicas de grid, betweens y demás, a esta doble dimensión de estructura de interacción y de unidad. Pero vemos muchas oportunidades también, que también son desafíos, claro. Que es, por ejemplo, ampliar a otro tipo de estudios empíricos. Nosotros lo hemos aplicado a las redes financieras y hemos dado con unos resultados que son notables. Creemos que son resultados importantes y que cambian con respecto a la forma que se han estudiado las redes financieras. Que bueno, que eso también es harina de otro costal. Pero creemos que se pueden utilizar con mucho éxito para entender mejor las redes de transporte, las cadenas logísticas, como hemos visto, y otro tipo de forma de estructuras, digamos, con forma de cadena, pero no solo eso, sino también que hay otras formas de estructuras de interacción más complejas que podrían estudiarse también así con esta perspectiva y con esta herramienta. Por ejemplo, el sistema de arborescencia, los vínculos, incluir vínculos simétricos y asimétricos a la vez, y esto podría utilizarse, por ejemplo, para el estudio de las familias. Cuando tenemos toda esa red de familias, que además son estructuras de interacción, o sea, un nieto no puede existir sin un padre, sin un abuelo. Y al mismo tiempo uno puede ser padre y puede ser abuelo y puede ser tío. ¿Sabéis? Hay una serie de estructuras básicas con una multiplicidad de roles en las organizaciones, en los sistemas de innovación. ¿Por qué no juntar el estudio de organizaciones híbridas horizontales, como hablamos la otra vez, con las verticales? Cuando tenemos información sobre las interacciones que llevan a cabo los actores y demás, los roles que toman dentro de la creación de innovación, etcétera, etcétera. Tal que hay mucho potencial, hay mucho test que hacer, y bueno, hasta aquí la presentación. Aquí os dejo mis direcciones de correo electrónico, de preferencia Gmail, porque lo miro más, y también tenéis un par de referencias si queréis profundizar un poquito más sobre estos temas. Y hasta aquí, pues bueno, pues la presentación, y si queréis ahora pasamos a la parte de preguntas, discusión, riña, como queráis. Muchísimas gracias, Delio.